Relato enviado por un suscriptor. Prefiero no decir mi nombre real. Si lo puedes, manténlo en anónimo. Lo único que quiero es que esta historia se cuente, porque todavía no entiendo qué fue lo que pasó y porque sigo viviendo con miedo. Esto ocurrió hace 6 o 7 años, cuando yo vivía con mi pareja en una ciudad pequeña en México, en un barrio tranquilo donde todos se conocen. Yo conocí a mi esposa cuando éramos jóvenes. Al poco tiempo ella quedó embarazada. No fue planeado, pero lo recibimos con ilusión. Sin embargo, el embarazo se perdió muy temprano. El médico nos dijo que eran cosas que a veces pasan, pero para nosotros fue devastador haber perdido el niño. Mi esposa quedó muy mal emocionalmente. Buscamos ayuda espiritual y un sacerdote nos dijo algo que en ese momento nos pareció extraño, pero lo vimos necesario. Que si queríamos darle descanso eterno a ese bebé que no nació, debíamos ponerle un nombre, reconocerlo como parte de la familia. Teníamos que bautizarlo. Y así lo hicimos. Le pusimos el nombre de Camilo Andrés. Ese nombre nunca lo escribimos en redes sociales. Nunca se lo dijimos a nadie, ni siquiera a nuestra familia, ni a los mejores amigos que en ese tiempo rondábamos ella y yo. Era algo solo nuestro, algo íntimo, algo doloroso. Con el tiempo seguimos adelante. Nos fuimos a vivir juntos y meses después mi esposa volvió a quedar embarazada. Esta vez todo salió bien y nació una hija preciosa. A ella jamás le hablamos de lo que ocurrió mucho antes. Nunca le mencionamos que tuvo un hermano que no nació. Nunca escuchó ese nombre en nuestra casa. De eso estoy completamente seguro. Pasaron los años, 4, casi 5 años. Y aquí es donde empieza lo que no puedo explicar, Luis. Una tarde, mi hija estaba jugando en el parque del barrio. Yo estaba cerca, sentado mirándola. En un momento vino corriendo hacia mí, tranquila, sonriente, como si nada raro hubiera pasado. Y me dijo: papá, hoy vino mi hermano mayor. Yo pensé que hablaba de algún amigo del colegio. Le pregunté: ¿cuál hermano? Y entonces ella me dijo: vino Camilo Andrés, mi hermano mayor. Sentí un vacío en el alma, un frío inmediato que me recorrió todo el cuerpo y hasta los huesos. No pude reaccionar, solo la miré. Le pregunté que cómo sabía ese nombre. Ella me respondió algo que todavía me persigue. Me dijo: papá, porque él me dijo, dice que es mi hermano mayor y se llama Camilo Andrés. Yo esa noche no pude dormir. Pensé que tal vez había escuchado algo sin que nos diéramos cuenta, o que había revisado algún documento o papel, pero estoy seguro que no fue. Mi esposa me juró que jamás habló de eso delante de ella, ni de ningún familiar, ningún amigo. Y lo peor es que no fue la única vez que pasó. Mi hija empezó a mencionar a Camilo Andrés con total normalidad todos los días. Decía que jugaba con ella en el parque, que a veces la acompañaba al colegio, que le tomaba la mano cuando cruzaba la calle. Una vez me dijo: papá, hoy Camilo Andrés estuvo conmigo en la escuelita. Y yo le pregunté que cómo era él. Ella lo describió como un joven, no como un niño, que era alto, callado, siempre serio y que tenía más de 10 años. Nunca lo describió como alguien pequeño. Pensé que de pronto algún amigo imaginario, pero no. Siempre lo veía como el hermano mayor. Decía que se parecía mucho a mí y que mi cabello era muy parecido al de él. Él siempre repetía lo mismo, que la iba a cuidar, que nunca la iba a dejar sola y que quería mucho a su mamá y a su papá. Eso fue lo que más me rompió por dentro, Luis. Con el tiempo empezaron a pasar cosas en la casa. Mi hija hablaba sola en la habitación. A veces escuchaban pasos cuando todos dormíamos
Juguetes aparecían en lugares donde nadie los había puesto. Una noche mi esposa entró al cuarto de la niña y la encontró sentada en la cama, mirando hacia la esquina del cuarto, como si alguien estuviera ahí. Le preguntó que con quién hablaba. Ella le respondió: hablo con mi hermano Camilo Andrés, pero está muy enojado. Ella le preguntó que por qué. Y la niña le respondió: porque ustedes no lo nombran, no lo quisieron, y porque ustedes fingen que no existe. Él es mi hermano mayor. Después de eso, mi hija empezó a cambiar demasiado. Se volvió más callada, más seria. A veces decía cosas que no correspondían a su edad. Una madrugada se despertó llorando y dijo algo que jamás olvidaré, Luis. Mi hermano dice que ya no puede jugar tanto conmigo, que ahora solo nos va a mirar, nos va a observar, pero a pesar de todo lo que ha pasado, sigue amando a mi mamá y a mi papá. Fue la última vez que yo le escuché a ella nombrarlo a él. Hoy mi hija ya no habla con él, nunca más volvió a mencionarlo, pero yo sigo sintiéndolo aquí en la casa. Siento que en la casa hay una presencia constante, una sensación de que alguien está parado detrás de uno, de que alguien me observa. En el parque, más de una persona me ha preguntado quién es el joven que a veces está cerca de mi hija mirándola jugar. Yo siempre digo que no sé, porque la verdad es esta, Luis. Yo nunca vi a Camilo Andrés, nunca lo escuché, pero mi hija sí. Y yo creo que él nunca se fue. Gracias por escuchar esta historia, Luis, y ponla en alguno de tus videos. Yo también estuve en el lugar del miedo. Esto ocurrió en 1992. Una noche tibia de verano, en un pequeño pueblo remoto de Ecuador, rodeado de montes y caminos de tierra que parecieran perderse en la oscuridad. Esto pasó en la finca de mi hermano mayor, una finca humilde. Paredes de madera vieja, techo de zinc oxidado y un pequeño patio donde la luna apenas alcanza a iluminar las sombras de los árboles cercanos. El viento movía suavemente las hojas y hacía crujir las láminas del techo, acompañando el campo lejano de los grillos. Todo parecía normal, demasiado normal. Yo tenía apenas 10 años y aquella noche me quedé a cuidar a mi cuñada y a la recién nacida. Dormíamos temprano, como era de costumbre en el campo. Pero en medio de la noche algo rompió el silencio. No fue un ruido común, primero fue los aleteos fuertes, como si un ave gigante revoloteara justo sobre el techo de la finca. El sonido se repetía insistente, girando alrededor de la casa, pero cada golpe hacía vibrar la madera vieja bajo los pies de la finca. Me levanté y me asomé por la ventana. Bajo la pálida luz de la luna distinguí una figura extraña. Era un ave enorme, de proporciones que jamás había visto. Estaba quieta y nos observaba con una presencia que helaba el alma. Mi cuñada y la bebé dormían tranquilas, profundas. Intenté convencerme a mí mismo de lo que yo había visto era simplemente mi imaginación. Pero la sensación de ser observados no me abandonaba. El silencio duró apenas unos minutos. Los aleteos regresaron, esta vez más cerca, más potentes, acompañados de crujidos en el techo. Sentí unos pasos suaves que recorrían la madera como si alguien caminara lentamente sobre nosotros. Mi respiración se aceleró. Cada segundo que pasaba la presencia se hacía más tangible.
Sentí como si algo invisible y pesado se moviera entre la habitación y la cuna. Entonces la vi. La criatura ya no estaba afuera. Estaba sobre la cuna, sujetando a la bebé con unas patas que no pertenecían a ningún animal conocido. Mi corazón se detuvo de inmediato y grité: «Cuñada, se llevan a la niña, ayúdeme por favor». Mi grito despertó a la cuñada. Con movimientos desesperados y nerviosos logramos que la criatura soltara a la bebé. Salió disparada por la puerta, perdiéndose en la noche oscura. La bebé estaba ilesa, pero el aire quedó impregnado de miedo. Nunca supimos si era un animal, si era un espíritu o algo que no podíamos comprender. La finca nunca volvió a sentirse segura. Cada crujido del techo, sombra en la luna nos hacía mirar alrededor, recordando aquella presencia que había estado tan cerca. Mi cuñada y yo aprendimos que la oscuridad del campo no siempre está vacía y que algunas cosas acechan sin ser vistas, esperando silenciosamente. Hasta hoy sigo convencido de que lo que vimos no era este mundo, y aún así podría estar allí observándonos. Nunca supimos realmente qué era. En el pueblo se decía que las brujas buscaban a los niños que aún no habían sido bautizados y que aquella criatura había apuntado a la pequeña. Jamás volvimos a dormir tranquilos en aquella finca. Y mi recuerdo de esa noche sigue tan vivido como si acabara de suceder anoche. Aún sigo convencido de que eso no era un animal y que algo nos vigilaba desde la oscuridad. Relato enviado por un suscriptor anónimo. Luis, te escribo porque esto no fue un susto cualquiera y todavía me da rabia cuando alguien dice que uno imagina cosas. Esto pasó en Nariño, bajando por una carretera secundaria entre Turquerres y Samaniego. Esa vía la usan mucho los que andan en moto porque casi no hay retenes y a esa hora no se ve a nadie caminando en la noche. Íbamos 2 motos, veníamos rápido porque ese tramo es puro y vacío. No había neblina, no estaba lloviendo, las luces iban bien, no había excusa para andar rápido. En una recta apareció alguien caminando en medio de la carretera. Estaba de espaldas a nosotros. Eso ya era muy raro porque iba por toda la mitad de la vía. Pero lo extraño fue que no reaccionó cuando nos acercamos. No volteó, no se corrió, no levantó la mano. Seguía caminando como si no escuchara nada. Cuando estuvimos a pocos metros, alcancé a ver que esa persona no tenía cabeza. No estaba inclinada ni estaba agachada. No había nada arriba de los hombros de ese espectro. El que iba adelante frenó tarde. Yo vi cómo la moto lo atravesó. No hubo golpe seco, pero sí se sintió algo, como cuando uno pasa por una ráfaga fuerte de viento que lo desacomoda. La moto casi se va al piso. Yo grité. El otro frenó más adelante. Nos detuvimos sin decir nada. Respiramos profundo, rápido, con el corazón disparado. Uno de nosotros dijo: ¿usted vio lo que yo vi? No tenía cabeza. Ahí supe
que no estaba loco. Nos devolvimos despacio con las luces altas mirando al asfalto. No había nadie, no había rastro. La carretera ahora estaba totalmente vacía. Seguimos hasta un caserío pequeño. En una tienda había 2 hombres tomando tinto. Les preguntamos si alguien caminaba por ahí a esas horas. Uno de ellos nos miró y dijo: a esta hora aparece la mujer sin cabeza. ¿La vieron? Pero ninguno de nosotros había dicho nada. El tipo nos contó que hace muchos años en ese tramo una mujer murió en un accidente y que desde entonces hay gente que dice verla caminando por la vía. Siempre de espaldas, siempre sola, que no es la primera vez que pasa algo así con motociclistas. Luis, yo manejo moto desde cuando era niño. Sé cuando uno se asusta por nada y cuando no. Esto no fue sugestión. Fuimos 3 personas viendo lo mismo, al mismo tiempo, a pocos metros. No te escribo para que asustes a nadie con esta historia. Te escribo porque sé que tu canal es para contar estas cosas que uno vive día a día, sin exagerar. Si alguien de por allá escucha esto y sabe algo más, sería bueno que lo dijera. Porque esto no es un cuento aislado. Me gusta mucho tu contenido y aunque no lo busqué, yo también estuve en carreteras que dan miedo. Un saludo, Luis, y fuerza con el canal. Soy de Santuario, Antioquia, y esto me pasó cuando tenía 12 años de edad. Yo vivía en Medellín, pero en vacaciones mi mamá nos llevaba donde mis abuelos, a una finca por la vía hacia el Carmen de Viboral. La cocina quedaba aparte de la casa. Como en muchas fincas viejas, ahí se hacía todo. Ese día mi abuela estaba preparando un sancocho y me pidió que fuera a la cocina a echar una gallina a la olla. Yo fui solo. Eran como las 5 de la tarde. Todavía había luz. Pero apenas crucé la puerta, sentí que algo no estaba bien. No fue un ruido ni una sombra. Fue una sensación seca en el pecho, como cuando uno sabe que cometió un error. La cocina estaba igual que siempre, pero el ambiente se volvió pesado, como si el aire se hubiera quedado quieto. Una energía pesada. Di 2 pasos y de pronto alguien me agarró el brazo. Pero no solo fue un jalón, fue una mano fría, firme, que me sostuvo como si no quisiera que me fuera. Intenté gritar, pero no me salió la voz, porque quedé totalmente privado. Yo intenté moverme y el cuerpo no respondió. Sentí un zumbido en los oídos y empecé a rezar en mi cabeza, rápido y desesperado. En ese momento fue cuando la vi. Al fondo de la cocina apareció una mujer, pero no entró, ya estaba ahí dentro de la cocina. La vi caminar lento, sin hacer ruido. Llevaba un vestido oscuro, largo y gastado, y un delantal claro manchado, como de cocina. El cabello lo tenía recogido, pero no estaba desordenado, como si llevara horas sin tocarlo. No caminaba normal, se deslizaba. De pronto, cuando pasó cerca de la mesa, la luz bajó todavía un poquito más, se puso oscuro la cocina. Y en ese momento sentí que la mano que me sostenía apretó un poco más mi brazo. Pero no me dolía, solo me paralizaba un poco más. La mujer se detuvo un segundo, como si supiera que yo estaba ahí,
pero no me miró nunca. La verdad, nunca necesitó hacerlo. Después siguió su camino y salió hacia el patio, exactamente por el mismo recorrido que hacían las visitas cuando iban a la casa. En el instante en que cruzó la puerta, la mano me soltó. Yo caí de rodillas y luego salí corriendo, llorando sin mirar atrás. Esa noche nadie me creyó en la finca. Pensaron que había sido el miedo, pues yo estaba niño y como todo niño era cobarde. Pero al otro día, temprano, una vecina llegó a la finca con una noticia. Una señora del pueblo había muerto esa madrugada. Cuando dijeron el nombre, sentí un frío que no se me quitó en todo el día. Era una señora que iba casi todos los días a la casa de mi abuela. Siempre se quedaba hablando con ella en la cocina. Siempre usaba vestido oscuro y un delantal claro. Cuando preguntaron cómo estaba vestida cuando murió, describieron exactamente lo que yo había visto. Mi abuela, sin sorprenderse, dijo algo que me marcó. Dijo que hay personas que al morir recorren sus pasos, visitan los lugares donde estuvieron antes y que a veces no vienen solas. Hay momentos en los que prefiero no estar solo en esa cocina de la finca. No es miedo constante, yo siento que es respeto, porque uno entiende que no todo se va cuando alguien muere. Esta no es la única experiencia que he tenido. Si alguien del canal ha vivido algo parecido, me gustaría saberlo. Luis, gracias por leer mi historia. Sé que es muy corta. Me gusta mucho tu contenido. Y sí, yo también estuve en el lugar del miedo. Te escribo porque llevo tiempo escuchando tu canal y porque esto que te voy a contar no se me olvida todavía. Han pasado muchos años, pero prefiero mantener mi nombre en reserva y quiero que leas esta historia. Esto pasó en Perú, en la carretera central, una madrugada bajando hacia La Oroya. Yo soy conductor y esa noche iba viajando con un amigo. Los dos en un camión pequeño veníamos regresando después de unas entregas en unos pueblos pequeñitos. Cabe decirte que esa carretera es una carretera pesada, oscura, está totalmente llena de curvas y a esas horas en la noche no pasa nadie. Serían más o menos las 2 de la mañana cuando vimos luces detenidas más adelante de que una tractomula estaba atravesada y unos metros más adelante había un vehículo pequeño completamente destrozado. Yo paré de una, pero no había ambulancias, no había policía, no había nadie más, solo la tractomula y el vehículo pequeño que estaba destrozado junto a la carretera. Las luces de la mula estaban prendidas con sus luces de parqueo. Y el conductor de la mula estaba totalmente en shock. Nos dijo que venía bajando cargado y que se había quedado sin frenos. Intentó esquivar el carro, pero no pudo. Se lo llevó por delante. Bajamos a mirar el vehículo y la persona que iba ahí ya había fallecido. Lo revisé y no tenía ningún signo vital, no había señales de vida. Le preguntamos al mulero si había llamado a las autoridades. Nos dijo que había intentado, pero no había señal. Nosotros también intentamos llamar, pero los teléfonos no agarraban nada. Esa parte de la carretera es así, no entra señal de celular.
Decidimos esperar a que pasara otro vehículo para mandarlo al pueblo más cercano para que avisara sobre el accidente. Nosotros decidimos no mover nada, por cuestiones de legalidad, ya que indagábamos que la persona estaba fallecida y era mejor dejar todo quieto. Ya llevábamos como 2 horas ahí, eran casi las 4 de la mañana. Estábamos los 3 parados cerca del accidente. Estábamos de espaldas a la carretera, esperando ver alguna luz a lo lejos de algún vehículo que viniera. Y de pronto fue ahí cuando pasó lo más extraño, Luis. Escuchamos claramente una voz que dijo un nombre, pero no como un susurro, no como la imaginación. Dijo fuerte, como si alguien hablara con nosotros. Y llegó y dijo, Arturo Gabriel. Los 3 que estábamos ahí volteamos a ver el carro. Miramos el cuerpo, pero todo estaba igual, inmóvil, sin vida. Todos sentimos un frío horrible, porque todos escuchamos cuando nombró a esa persona. Nadie habló por varios segundos. Sabíamos que esa voz no podía venir de ahí, de ese cuerpo. Pero lo habíamos escuchado claramente. Arturo Gabriel. Al rato pasó otro camión. Le explicamos la situación y siguió rumbo al pueblo a avisar sobre el accidente. Después llegaron las autoridades y se encargaron de todo. Más tarde llegó un muchacho corriendo. Era el hijo del señor fallecido. Estaba alterado. Decía que venía hablando con el papá por celular cuando venía para el accidente. Nos mostró el teléfono y tenía una llamada reciente. El hijo se llamaba Arturo Gabriel. Nos dijo que el papá lo había llamado para despedirse, que le decía que no podía hablar mucho, que se sentía ahogado, pero que solo quería escucharlo. El problema es que según los tiempos su papá llevaba fallecido casi 3 horas cuando supuestamente hizo esa llamada. Además el celular del señor no estaba con él. Apareció después, guardado en un bolso dentro del carro cuando ya estaban retirando lo que quedaba del vehículo. ¿Cómo pudo llamarlo en ese momento si nosotros estábamos con él? Nunca entendimos cómo pudo pasar eso, porque no había señal, no había teléfono encima y el señor ya había fallecido. Luis, yo no soy una persona de creer en cosas raras o paranormales, pero esa noche algo pasó y esa voz no se me olvida, no se me borra en la memoria. Arturo Gabriel, el nombre. Gracias por leer mi historia. Un saludo para todos los que manejan de noche. Y sí, yo también he estado en carreteras, en el lugar del miedo.